La mayoría quiere una mentalidad de hierro, pero casi nadie está dispuesto a atravesar lo que realmente la construye. Y ahí es donde empieza todo, en ese instante incómodo en el que quieres parar, pero tú mismo sabes que no deberías hacerlo. Porque si hay algo que separa a quienes avanzan y quienes se quedan donde están, es precisamente esto. Vamos a comenzar por la base para construir esta mentalidad, aprender a abrazar la incomodidad. La incomodidad es la única forma de crecer, no hay otra. Todo lo que quieres requiere trabajo. Y ese trabajo, esas noches trasnochando, ese cultivo de frutos constante va a llevar al dolor, va a llevar a la frustración, porque lo más difícil no es ni siquiera que después de que llegas de estudiar, de que llegas de trabajar, de que llegas absolutamente cansado, demacrado, exhausto, tienes que ponerte, sentarte frente al computador a trabajar, a seguir cultivando, a seguir cosechando esos frutos que te acercan un poco más a tu objetivo. Lo más difícil no es ese esfuerzo. Lo más difícil es levantarse mañana y hacer todo lo que estás haciendo sabiendo que el siguiente día va a ser igual que hoy. Nada va a cambiar la siguiente semana, en el próximo mes, y probablemente los resultados que quieren van a demorar 1 año, 2 años en verse. Pero va a ser esa frustración que te acompañe constantemente, y por eso abrazar la incomodidad es el único medio para luchar con esa frustración, para poder soportar que no ves resultados, para poder soportar esa ineficiencia que muchas veces pensamos que tenemos al no lograr lo que queremos en el tiempo que pensamos. ¿Y cómo lo haces? ¿Cómo abrazo, cómo me apropio de esa incomodidad y la hago parte de mí? Hay 2 formas. La que yo te recomiendo es por medio del agradecimiento. Saber que existen personas que tienen muchos más talentos que tú, muchas más virtudes, muchas más habilidades, muchas más capacidades, pero que lamentablemente por una u otra razón no se dedican lo que tú. Y por ello tienes que agradecer las oportunidades y los privilegios que se te fueron dados. Este agradecimiento, esta conciencia de que estás en un lugar privilegiado, en un lugar al que muy pocos tienen acceso, te ayuda a ser más consciente de tu situación y a seguir trabajando, a seguir cultivando y a seguir abrazando esa incomodidad, aunque no veas resultados. Y la otra forma es exponiéndote constantemente a situaciones que te demandan, que son incómodas, tanto física como mentalmente. Hablar con desconocidos, que absolutamente a muchos nos cuesta, a la mayoría de personas, tomarse baños de agua fría, que para nada es fácil. Evidentemente, cuando te levantas muy temprano, cuando te levantas en la madrugada, aún esta dificultad aumenta mucho más, y otras acciones difíciles que te demandan, que te estimulan física y mentalmente, son importantes para que eso sea normal en tu vida, para que la incomodidad sea algo de tu rutina diaria, y cuando te enfrentes a situaciones extremadamente difíciles, extremadamente complejas, que te demandan mucha energía, entonces ya estés acostumbrado un poco a sobrellevar esos momentos. Pasando con el segundo hábito, es el aprendizaje continuo. Una de las enseñanzas que he aprendido y que más me han formado es saber el poco conocimiento que tenemos sobre el área que más hemos profundizado, porque va a ser esa mentalidad la que siga construyendo esa sed insaciable por adquirir más conocimiento, para que algún día reduzcamos esa brecha de ignorancia que es inherente a nosotros. Pero para construir esta mentalidad, para construir esta forma de pensar, hay que instruirse, hay que estar en aprendizaje continuo, hay que leer, hay que ver videos educativos, hay que consumir podcasts que complementen y argumenten con puntos de vista válidos, con argumentos consolidados, ya sea tu punto de vista, o también, que esto muy pocas personas lo hacen, otros puntos de vista distintos a los tuyos. Porque veo muchas personas que simplemente consumen información, leen libros, escuchan podcasts que argumentan y validan lo que están pensando, cuando se pierden toda la otra gran parte del pastel. Los que piensan diferente, los posibles contraargumentos que tiene tu postura, las falencias, las falacias que puedes estar cometiendo tú cuando argumentas a base de un sistema de creencias y no a base de un sistema de ideas. Eso puede pasar porque somos humanos, porque podemos cometer errores, pero consumir información que contraste esos puntos de vista, que te haga caer en cuenta de las falencias que tiene tu argumentación,
es un ejercicio que todos debemos hacer a la hora de adquirir conocimiento. Sí está bien que complementes tus posturas con argumentos que las validen, pero también que las contrasten con otras personalidades que argumentan estructuradamente esta postura contraria a la tuya. Esto, en miras de la mentalidad, ayuda a comprender que hay distintos puntos de vista igualmente válidos que el tuyo, y además que en una conversación, cuando te enfrentes a oposiciones, te enfrentes a puntos de vista contrarios, no defiendas prepotentemente como si el tuyo fuera el único válido, sino que aprendas a entender a las demás personas, a comprender su punto de vista de manera empática, de manera reflexiva, y proponer otros argumentos que inviten a la reflexión. No argumentar ciegamente. El tercer hábito es el control emocional y mental. Una mente fuerte no es aquella que no se inmuta por ningún acontecimiento o por ninguna decisión, sino es aquella que es capaz de controlar sus emociones y sus comportamientos dependiendo en el contexto en el que se encuentre, que modula esos comportamientos, esas acciones, y es capaz de dejar de lado el instinto menos racional. Pero esto se hace creando estrategias que nos preparen para esos momentos difíciles, para esos momentos en que tenemos que gestionar emociones muy intensas y que llevarnos de ellas, llevarnos de esos instintos y reaccionar con base en esa mentalidad en ese momento puede hacer que tomemos malas decisiones. Ahí es donde debemos de pensar y de crear estrategias para que no cometamos algo del que después nos arrepintamos. Y nadie te puede decir a rajatabla lo que tienes que hacer, el paso a paso que debes de seguir para controlar tus emociones, sino que tienes que probar distintos métodos, tienes que probar distintas estrategias y ver cuáles te sirven a ti. No a otros, sino a ti específicamente. Y una situación parecida pasa con el control mental que hay que tener. Porque si eres una persona que vive su vida al límite, que vive su vida al máximo, que está involucrado en distintos proyectos, que estudia, trabaja y consecuentemente siempre intenta dar lo mejor de sí, entonces te vas a exponer también a situaciones de estrés y de ansiedad, porque no siempre salen las cosas como quieres, porque van a haber resultados inesperados, van a haber fracasos, pero saber que son parte inherente, que son parte normal del proceso, sin duda es lo mejor que puedes tener, es la mentalidad correcta que debes adecuar, normalizar esas situaciones, normalizar esos resultados que no siempre van a ser los que tú desearías, y que eso está perfectamente adecuado, es perfectamente normal y nos pasa a todos, sino que algunas personas toman esos fracasos y los convierten como insumo para mejorar, como motivación para construir una mejor versión y para mejorar un poco también sus métodos y sus herramientas que les permiten obtener lo que ellos desean. Y para finalizar con este hábito, quiero mencionarte el autosabotaje que puede conllevar una mala gestión del fracaso. Y es que cuando fracasamos muchas veces podemos crear pensamientos de que somos insuficientes para cumplir determinado rol, para realizar, para obtener lo que queremos, lo que deseamos en cierto momento. Así que estos pensamientos limitan nuestras acciones y nos hacen perder oportunidades que pueden ser valiosas, que pueden ser de sumo crecimiento para nosotros mismos. Por ello, cada vez que detectes un mal pensamiento, un pensamiento negativo, no lo uses como un pensamiento limitante, no dejes que se convierta en ello, sino utilízalo como fuente de motivación para demostrarte que sí puedes hacerlo, que ese pensamiento no es limitante, sino que al contrario, es una creencia que vas a romper. Continuando con el cuarto hábito, es la acción inmediata. El problema de muchas personas es que piensan excesivamente cada una de las decisiones que toman, cada una de las consecuencias que pueden generar, y por ello terminan no tomando acción en su vida. Porque pensar y más bien sobrepensar en las decisiones que debes tomar le da espacio a tu mente para que empiece a pensar, a concentrarse, a enfocarse en lo malo. Porque tristemente, cuando tenemos dos opciones, siempre pensamos en la más negativa. Si suceden 10 acciones buenas en tu día a día, pero una sola mala, al final de te encontrarás reflexionando qué pudiste hacer mejor para evitar esa situación
mala, porque nuestra mente siempre se enfoca en lo malo. Y tenemos que ser conscientes de esto y de jugar con base en ello. Por ende, tomar acción inmediata evita ese pensamiento excesivo que puede conllevar a pensar siempre en lo malo y a dejar de hacer cosas, a dejar de perder oportunidades que podríamos obtener si solamente tomamos ese riesgo calculado. Simplemente hazlo. Si te equivocas, aprenderás. Y si salen las cosas como esperabas, entonces te aseguro que vas a crecer como persona. Esto de el momento perfecto no existe, es verdad. Pero si yo tuviera que decir algo, diría que sí existe, pero que fue ayer, que ya pasó. Y si no quieres seguir viendo cómo los días pasan y las oportunidades se van y no logras lo que quieres, toma acción inmediata. No dejes que los miedos te gobiernen. Toma los riesgos calculados. Adopta esa mentalidad para que puedas obtener esos resultados que tanto deseas. Si quieres hablar con una persona, no lo pienses. Hazlo. Te aseguro que muchas veces te equivocarás. Muchas veces tomarás malas decisiones. Pero también esto te ayudará a aprender. Esto te ayudará a progresar. Y especialmente a no arrepentirte mañana de lo que pudiste hacer hoy. Y el último punto del video es la claridad mental y el propósito definido. No seas el barco que no sabe hacia dónde se dirige. Porque tener claro un objetivo es la pieza fundamental, es el insumo principal para ser constante en cualquier cosa. Si no tienes algo claro, entonces va a ser mucho más difícil persistir en los momentos más difíciles, porque va a ser ese objetivo el que le da un sentido a lo que haces, en el que le da un sentido a luchar, a perseguir, a seguir y a continuar en los momentos en que muchas veces te apetece procrastinar, te apetece acostarte y no sentarte a pensar. Pero no es suficiente saber el que quieres lograr, saber el objetivo por el que vas a luchar, sino hace falta el por qué. ¿Por qué deseas lo que deseas? ¿Por qué quieres los resultados que quieres? Suena tonto, pero muy pocas personas paran a pensar por qué quieren lograr los objetivos que van persiguiendo, sino van ejecutando acciones que los acercan a ellos, pero no se preguntan por qué lo hacen. Y cuando se paran tan solo por un segundo a pensar por qué estoy haciendo, por qué hago lo que hago en este momento, muchas veces no le encuentran sentido y se dan cuenta de que no tienen un propósito en realidad. O por el contrario, encuentran esa pieza fundamental que les faltaba para ser constantes en su día a día. Entonces, yo te recomiendo eso, sentarte a preguntarte dos cosas, ¿qué y por qué? Así que hasta aquí el video esta semana. Espero que te haya gustado, espero que pueda cambiar algo tu mentalidad, que puedas aplicar algo de lo que te dije en este video. Déjame en los comentarios, te agradezco mucho, algo en lo que puedo mejorar o algún tema del que quieres que hable en un futuro próximo. Comparte el video, comparte el canal, suscríbete, dale like y nos vemos la siguiente semana con un video